Bienvenidos a este rincón donde las sombras guardan secretos y cada historia puede ser la última que escuches antes de dormir. Aquí no hay ficción, solo relatos que podrían estar más cerca de ti de lo que imaginas. Apaga las luces, ponte cómodo, y prepárate para adentrarte en un nuevo misterio. Porque los hospitales deberían ser lugares de sanación, pero algunos esconden secretos que nadie debería descubrir. Hoy, recopilamos 4 historias reales de terror en hospitales que te harán dudar incluso de entrar a una sala de espera de noche. Prepárate porque esto no es para los débiles de corazón. La primera historia que contaré será la del paciente que nunca se fue. Yo trabajaba como guardia de seguridad en un hospital clausurado hacía más de una década. Mis compañeros siempre estaban contando las cosas raras que les pasaban en sus turnos, pero para mí, los rumores eran tonterías, historias inventadas por los veteranos para asustar a los novatos. Decían que en esos pasillos aún caminaban pacientes que jamás salieron con vida. La primera vez que entré, me impactó el silencio. El aire estaba denso, cargado de polvo y humedad, con ese olor inconfundible de desinfectante viejo que se pega en la garganta. Los pasillos eran interminables, con luces fluorescentes que parpadeaban como si respiraran. Cada tanto el viento se colaba por alguna ventana rota y hacía que las puertas crujieran. Esa noche estaba solo. Eran casi las 3 de la madrugada cuando escuché algo extraño, un sonido rítmico, lento, detrás de mí. Me giré de golpe con la linterna en alto. Nadie. Respiré hondo y seguí caminando, convencido de que era mi imaginación. Pero el sonido regresó y estaba convencido de que era el sonido de unos pasos, pero esta vez más cerca. Cuando me detuve, el sonido se detuvo. Cuando avancé, volvió a sonar. El corazón me golpeaba en el pecho. Al llegar al pasillo principal lo vi. Una figura masculina, alta, con una bata de hospital arrastrada por el suelo, manchada de un rojo oscuro que parecía sangre seca. Su piel, a la luz intermitente, era tan pálida que casi parecía transparente. Caminaba con lentitud, la cabeza baja, los pies arrastrándose sobre las baldosas. Al principio pensé que alguien se había colado en el hospital y le grité que se detuviera, pero él no reaccionó, no hizo ni una palabra, ni un gesto. Solo caminaba lento y desesperado. Lo perseguí, y el aire se volvió helado. Cada paso me costaba como si el pasillo se alargara. Lo vi doblar una esquina y corrí tras él, jadeando, pero cuando llegué no había nadie. Solo un pasillo vacío. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, y mi propia respiración resonaba como si no estuviera solo. Esa noche, cuando revisamos las cámaras de seguridad, lo más perturbador fue que en el vídeo solo aparecía yo. Corriendo griega gritando. Persiguiendo a la nada. Pensé en renunciar, pero no podía darme el lujo de perder el trabajo. Sin embargo, poco a poco, otros guardias comenzaron a contarme lo mismo. Todos lo habían visto. Algunos hablaban de un hombre con vendas en la cara, otros de alguien con una mascarilla rota, como un paciente de urgencias que nunca fue atendido. Un veterano me contó la supuesta verdad. Ese hombre había llegado al hospital después de un accidente terrible. Estuvo horas esperando en una camilla, desangrándose en el pasillo de urgencias, suplicando por ayuda que nunca llegó. Murió allí, rodeado de médicos ocupados y enfermeras que no pudieron salvarlo. Desde entonces, dicen, sigue vagando, buscando a alguien que al fin lo atienda. La última noche que trabajé allí fue la peor. Estaba en el ala de cuidados intensivos cuando el aire se volvió más frío que nunca. La linterna parpadeó y entonces lo escuché, los pasos arrastrados, cada vez más cerca, hasta que resonaban justo detrás de mí. Me di la vuelta y lo vi frente a frente. Su rostro estaba cubierto de vendas empapadas en sangre, de las que escapaba un silbido ahogado, como si intentara respirar.
Levantó una mano temblorosa y la extendió hacia mí. No podía moverme. El miedo me paralizó. Sentí su presencia tan real como la mía, como si me absorbiera el aire. El mundo se volvió silencio, y lo único que escuchaba era el golpeteo frenético de mi corazón. Cerré los ojos por un segundo y cuando los abrí desapareció. No caminó, no se esfumó poco a poco. Simplemente dejó de estar ahí. Salí corriendo y nunca volví a ese hospital. Pero hasta hoy, cuando cierro los ojos en la madrugada, aún escucho detrás de mí el arrastre de esos pies, siguiéndome en la oscuridad. La segunda es una historia que me contó una amiga después de salir del hospital. Clara ingresó al hospital porque la apendicitis se le había complicado y le tenían que hacer una cirugía bastante complicada. Era de noche y el silencio del lugar era abrumador. El pitido intermitente de los monitores, los pasos que se escuchaban en los pasillos vacíos y el parpadeo constante de las luces fluorescentes hacían que el ambiente se sintiera irreal, como si el tiempo se hubiera detenido. Clara se removía en la cama, sintiendo un sudor frío pegado a su frente. Entonces un sonido suave la hizo girar, un susurro apenas audible y el leve crujido de la puerta al abrirse. Frente a ella apareció una enfermera joven, con bata blanca impoluta y un gorro antiguo. Su rostro era sereno, muy bonito, y sus ojos brillaban con una calidez inquietante. La enfermera le dio sus medicamentos, le hizo una serie de preguntas sobre la operación, acomodó la almohada y acarició su frente con delicadeza. Al final dijo que volvería a la mañana. Y desapareció. Al despertar, Clara preguntó a la enfermera de turno dónde estaba la enfermera que la atendió a la noche, pero esa enfermera dijo que nadie la había visitado a la noche, ya que su habitación no se la habían asignado a ninguna enfermera. Clara se la describió, pero nadie con esa descripción trabajaba allí. Cuando Clara insistió en los detalles del uniforme, la mujer palideció. Ya que ese uniforme se usaba hace 50 años. Intrigada, Clara pidió ver fotografías antiguas del personal y ahí estaba, la misma enfermera que la había visitado. Una mujer que había muerto décadas atrás en un incendio en ese mismo hospital. Durante las noches siguientes, Clara comenzó a sentir su presencia nuevamente. Caminaba por la habitación en silencio, dejando un perfume antiguo y cálido en el aire. A veces escuchaba susurros calmantes, otras veces sentía que alguien le ajustaba la manta mientras dormía. Algunos pacientes aseguraban que la enfermera aparecía antes de morir, como si los acompañara al final de su vida. Otros, sin embargo, afirmaban que la presencia era inquietante, y que sus ojos parecían mirar más allá de este mundo, observando lo que nadie más podía ver. Clara nunca supo si era una aparición benigna o un recordatorio de la muerte inevitable. Lo único que tenía claro era que cada noche al cerrar los ojos, sentía que la enfermera fantasma estaba a su lado, vigilando y acompañando cada respiración. Lucía había empezado su trabajo en el turno nocturno del Hospital Central hacía apenas una semana. Aunque el edificio era grande y moderno en algunas zonas, todavía conservaba alas antiguas que parecían congeladas en el tiempo. El piso 7 era uno de esos lugares prohibidos. Nadie hablaba demasiado de él, salvo en murmullos nerviosos. Oficialmente estaba cerrado desde los 80, tras un incendio que había matado a varios pacientes y a 2 enfermeros que nunca lograron salir. La noche en que todo ocurrió, Lucía estaba sola en la recepción de enfermería. Eran casi las 2 de la madrugada y el silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido eléctrico de las luces fluorescentes. De repente sonó el teléfono fijo de la centralita. Lo extraño es que en la pantalla apareció la extensión 707, el piso clausurado. Con una mezcla de miedo y profesionalismo contestó. Hospital Central, buenas noches. Silencio. Solo el sonido de una respiración profunda y entrecortada, como si alguien al otro lado luchara por no asfixiarse.
Cuando estaba a punto de colgar, una voz masculina, ronca y desgarrada, murmuró: «Ayúdame, estoy atrapado». Lucía se quedó helada. Sabía que nadie podía estar ahí, y mucho menos llamando desde una línea desconectada hacía más de 30 años. Dudó en reportarlo, pero su curiosidad pudo más que el miedo. Tomó su linterna y caminó hacia el ascensor. Cuando pulsó el botón, el aparato bajó con un chirrido largo, como si las poleas se quejaran. Al entrar, el aire cambió. Ya no olía al desinfectante del hospital, sino a metal quemado, a ceniza y a algo más. Sangre vieja. Marcó el número 7. Las luces titilaron, y el ascensor comenzó a subir lentamente. Cada piso que pasaba hacía sonar un din metálico, pero al llegar al 7, el sonido fue diferente, como apagado, como si viniera desde un túnel subterráneo. Las puertas se abrieron y la linterna de Lucía iluminó un pasillo largo, oscuro, cubierto de polvo. El silencio era sofocante, roto solo por el eco de sus propios pasos. Caminó lentamente y pronto notó algo extraño. Las paredes estaban chamuscadas, y en algunas puertas había marcas de uñas, surcos profundos, como si alguien hubiera intentado arañar la salida. En medio del pasillo había una camilla oxidada. Sobre ella, una sábana amarillenta cubría una figura humana. Lucía, temblando, alargó la mano y bajó la tela lentamente, pero no había cuerpo, solo un colchón viejo con marcas oscuras. De repente escuchó un sonido. Pasos suaves, arrastrados. Giró la linterna hacia el fondo del pasillo y lo vio. Una silueta. Un hombre alto con el rostro ennegrecido como carbonizado, y con una bata de hospital quemada pegada a la piel. No tenía ojos, solo cavidades vacías. Y aún así, la miraba. Lucía intentó retroceder, pero las luces del pasillo se encendieron todas de golpe, revelando decenas de figuras. Pacientes y enfermeros quemados e ennegrecidos, con los rostros deformados por el fuego. Todos inmóviles. Todos mirándola. «Ayúdanos», dijeron varias voces al unísono, con un eco profundo que parecía venir de las paredes mismas. El miedo fue tan grande que Lucía soltó un grito y corrió hacia el ascensor. Pulsó el botón desesperadamente. Las puertas se cerraban con lentitud, pero antes de cerrarse por completo, una mano carbonizada se coló entre las rendijas y la sujetó del brazo. El dolor fue indescriptible, sintió la piel quemándose como si la estuvieran marcando con hierro caliente. Lucía gritó y forcejeó, logrando liberarse justo cuando las puertas se cerraron. El ascensor descendió de golpe, sacudiéndola con violencia. Cuando finalmente llegó a la planta baja, se desplomó en el suelo, sollozando, con el brazo lleno de ampollas y marcas negras en forma de dedos. Fue llevada de urgencias, pero lo más extraño es que las heridas no parecían responder a ningún tratamiento. Nunca cicatrizaron del todo. Con los días, Lucía empezó a notar algo más inquietante. En las noches, mientras intentaba dormir, escuchaba el mismo timbre metálico del ascensor. Din, din, din. Cada vez más cerca. Y a veces al despertar, encontraba hollín en el suelo de su habitación, como si alguien hubiera caminado desde un incendio hacia su cama. Lucía sobrevivió aquella noche, pero nunca volvió a ser la misma. El hospital clausuró definitivamente el ascensor, soldando las puertas. Sin embargo, los trabajadores juran que algunas noches, escuchan el timbre desde el piso 7, y un murmullo lastimero que dice: «Ayúdame, estoy atrapado». En casi todos los hospitales existen rumores, pequeñas leyendas que circulan entre los médicos y enfermeras. Este hospital no era la excepción. Todos hablaban de la habitación 313, un cuarto que oficialmente estaba clausurado, pero que en las guardias nocturnas parecía despertar.
Laura, una interna de medicina, había escuchado varias veces a sus compañeros bromear sobre esa habitación. Decían que en los 80 una mujer había estado internada allí. Tenía una enfermedad terminal y, tras meses de dolor y soledad, murió una noche en circunstancias terribles. Se dice que golpeó desesperada la puerta durante horas, suplicando que alguien la ayudara, pero nadie acudió a su llamado. Cuando finalmente la encontraron, había muerto con las manos ensangrentadas de tanto arañar las paredes. Desde entonces, pacientes asignados a esa habitación habían contado cosas extrañas, gritos en la madrugada, sombras al pie de la cama, voces femeninas que susurraban sus nombres. Con el tiempo, el hospital decidió sellarla. Nadie entraba, o eso creían. Una madrugada de turno, Laura estaba revisando el ala norte cuando notó que la puerta de la 313, que siempre estaba cerrada con llave, se encontraba entreabierta. Una corriente helada salió de la rendija. Dudó, pero la curiosidad le ganó. Empujó suavemente la puerta y entró. El cuarto estaba en penumbras, con un olor penetrante a humedad y óxido. El aire se sentía denso, casi imposible de respirar. Al encender su linterna, vio que las paredes estaban rayadas con palabras apenas legibles. Ayuda, no me dejes sola, todavía estoy aquí. El corazón de Laura latía con fuerza, pero dio un paso más. Al fondo estaba la cama, intacta, con sábanas amarillentas que parecían no haberse cambiado en décadas. Lo extraño fue que había una marca clara en el colchón, como si alguien acabara de estar acostado allí. De pronto, el monitor cardíaco del cuarto, que llevaba años desconectado, emitió un pitido seco, como si midiera un pulso. Laura retrocedió, sorprendida, cuando la puerta detrás de ella se cerró con violencia, dejándola atrapada. El silencio se rompió con un sonido bajo, desgarrador, el llanto de una mujer. Primero lejano, luego cada vez más fuerte, más cercano, hasta que se convirtió en un grito ahogado que helaba la sangre. ¿Por qué no viniste?, susurró una voz femenina, tan cerca de su oído que Laura sintió el aire helado rozarle la piel. Giró la linterna hacia el espejo que estaba frente a la cama y casi dejó caer el aparato. En el reflejo no estaba sola. Una mujer de cabello largo y oscuro, con bata de hospital manchada de sangre seca, la miraba fijamente. Sus ojos eran dos pozos negros llenos de odio y dolor. Laura se dio la vuelta de inmediato, pero la habitación estaba vacía. El espejo, sin embargo, seguía mostrando a la mujer, cada vez más cerca, hasta quedar justo detrás de ella. El monitor cardíaco comenzó a sonar con un ritmo irregular, y las sábanas de la cama se movieron como si alguien invisible se levantara de allí. Laura corrió hacia la puerta y tiró con todas sus fuerzas, pero estaba trabada. El llanto volvió a sonar, esta vez convertido en una risa ronca y distorsionada. En un momento de desesperación, Laura empezó a golpear la puerta igual que, según la historia, había hecho aquella mujer años atrás. Sus propios puños comenzaron a sangrar. Fue entonces cuando sintió que una mano fría, delgada y huesuda, se cerraba sobre su muñeca. Ahora es tu turno, murmuró la voz, con un eco que parecía retumbar en los huesos. Laura gritó y tiró con todas sus fuerzas hasta que, de golpe, la puerta cedió. Cayó de rodillas en el pasillo, jadeando, con lágrimas en los ojos. Cuando miró atrás, la habitación estaba completamente oscura, silenciosa, como si nada hubiera pasado. Lo más perturbador ocurrió después. Cuando fue a la enfermería para que curaran sus heridas, una de las enfermeras veteranas le tomó la mano y, con el rostro pálido, susurró: esas marcas son iguales a las que tenía la mujer el día en que murió. Desde entonces, Laura nunca volvió a acercarse a la 313. Pero los demás internos aseguran que cada vez que ella pasa por ese pasillo, la puerta se entreabre sola, como si algo del interior la siguiera llamando. Has llegado hasta el final,
Y eso significa que ya formas parte de esta experiencia conmigo. No todos se atreven a escuchar lo que las voces del pasado todavía susurran, pero tú lo hiciste. Quédate, suscríbete y únete a esta comunidad de almas que buscan respuestas, porque la próxima historia podría estar más cerca de ti de lo que crees.